¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y Star Wars, y esta vez haciéndole pues un homenaje a esta gran película de Jaws. Los años 70. Los años 70 han sido una época, una década que ha marcado muchísimo la cultura popular, pues, de nosotros, ¿no? Tanto en la música, en el cine, está muy marcada. Pareciera que después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a marcar las décadas, los años 50, los 60, igual con películas, música, los 70s, 80s, 90s. Algo que realmente pues no vemos que esté pasando en esta entrada al nuevo siglo. Pasó la primera década, ya estamos a punto de terminar la segunda década y todavía no vemos claro. Pero en esta época de los 70, nada más les voy a mencionar las grandes películas que tuvimos en esa época. La Naranja Mecánica, El Padrino en el 72. En cuestión de las películas de terror tuvimos El Exorcista en el 73, La Profecía en el 76, Halloween, la primera versión de Carrie, obviamente Tiburón en el 75, Rocky 76, Star Wars 77, Vaseline en el 78, Superman en el 78, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en el 77, Infierno en la Torre en el 74, y de ahí pues viene esta aberración que hizo hace poquito La Roca con esa Skyscraper, Fiebre del Sábado en el 77, Mad Max en el 79. Y no solo fueron las películas, nos trajeron icónicas bandas sonoras que solo escuchamos la melodía e inmediatamente se nos viene a la mente la película. Superman, Rocky, Star Wars, Vaselina, Encuentros Cercanos. Bueno, eran épocas con pocos efectos especiales. El cine estaba luchando por tratar de filmar lo que los escritores, pues la gente con talento ponía en un libreto. Entonces, en toda esta gama de películas tan increíbles, viene Jaws en 1975, inspirada en la novela de Peter Benchley del editorial Doubleday, en 1974. Antes de ser publicada la novela, es leída por los productores Fisher Sands y David Brown y compran los derechos para cine del libro. Esta novela se inspiró en los ataques de tiburón que se dieron en New Jersey durante el verano de 1916. En 4 días se dieron 12 ataques de tiburones. Esto es completamente inédito. Y también en las memorias del cazador de tiburones Frank Mundo, que ahí es donde inspiran al personaje de Quinlan. Esto es muy interesante. Obviamente a los productores les interesaba hacer la película rápido porque, obvio, ya había salido a la venta el libro. Pero nunca se imaginaron en qué problemas se iban a meter. Obviamente la opción de Steven Spielberg no fue la primera opción. Había pues una persona antes, pero esta persona empezó a dar por ciertos problemas y en una reunión Steven Spielberg se topa con los productores casualmente y escucha de la idea y casi él dice: si tienen problemas con la película o con la dirección, pueden decirme a mí. Un Steven Spielberg de 27 años. Curiosamente, casi pasa lo mismo con el papel principal de Martin Brody, el jefe Brody, con Roy Schneider. Pues igual se topa con los productores y cuando empieza a oír hablar de la película, él dice: por favor, tómenme en cuenta si es posible. Vean cómo se van dando las cosas. Robin Shaw, que hace de Quint,
tampoco fue la primera opción. De hecho, un famoso actor, del cual pues no recuerdo el nombre, porque fueron muchos los que audicionaron para Quint, cuando se le propuso la idea, dijo él, yo cuando salgo a pescar de verdad, no en películas. ¿Qué iba a pensar él? Que Jaws iba a ser un exitazo. Y el papel que desechó, pues era uno de los más icónicos de hoy en día. ¿Recuerdan la escena donde Quint clava sus uñas en el pizarrón? Eso es icónico. Luego tenemos a Richard Dreyfuss, que era pues ya famoso en esa época como Hooper, el científico, el biólogo. Así se van dando las cosas en esta película. Desde el primer instante Steven Spielberg quiso filmarla a mar abierto. Claro, no en lo hondo, pero con solo el hecho que estés enfrente de la playa, las mareas, los vientos, los barcos que pasan, fue toda una pesadilla. Y el que hizo el tiburón mecánico, que nadie quería meterse en ese problema, fue la persona ya retirada, la cual hizo el tentáculo o los tentáculos en las escenas de la película 20.000 leguas de viaje submarino, cuando ataca el calamar, el submarino del capitán Nemo. Él fue el que diseña y hace el tiburón. Todo salió bien con el tiburón en el agua dulce, en los estanques de sus talleres, pero cuando llevaron al tiburón al agua salada, todo fracasó. El agua salada no perdona, amigos. Si hubieran habido alrededor de 90 o más películas donde el tiburón es un protagónico, créanme decirles que las únicas dos que se han jugado el tute ha sido Jaws y Open Water. Open Water, como ya le he mencionado en muchos videos, es una película excelente. ¿Cuál es el problema de Open Water? ¿Por qué no llegó a ser el peliculón que es Jaws? Pues más bien, ¿por qué no le quitó el puesto? Porque en Open Water es una película, obviamente, donde los protagonistas eran nada más dos personas, una sola trama. En Jaws tenemos todos los elementos. Un jefe de policía lidiando con su familia, lidiando con un pueblo, alcaldes lidiando con el problema de que viene la temporada de verano y necesitan captar dinero, y hay un condenado tiburón que puede alejar y tronar pues de lo que vive esa isla. Hay muchos elementos que van, digámosle, como satélites sobre la historia original. Entonces, en la historia de la Casa del Tiburón tenemos muchas historias subyacentes. Los hijos del jefe Brody. Es increíble. Obviamente, la música. De hecho, le debemos a Tiburón la música de Star Wars. Inclusive hay fotos de George Lucas, porque toda esa generación de estos años de 70, de todas esas películas que más les ando mencionando, era una misma escuela. George Lucas siempre fue muy amigo de Steven Spielberg. Inclusive hay fotos de él en el foro, bueno, más bien en los escenarios naturales donde se filmó Jaws, donde están compartiendo ideas. Entonces, definitivamente, toda esa magnífica escuela de cine, pues da un resultado increíble. Cuando George se mete a hacer su película de Star Wars, necesitaba música increíble. Y es cuando Steven Spielberg le recomienda a John Williams, que él había hecho la música de Jaws. Amigos, esta película, no sé si no lo sabían, fue el primer gran éxito, pero de esos que se desbordan. Es la primera película que hacía que la cola del cine, obviamente estoy hablando del 75, Star Wars vino en el 77, que la cola del cine diera la vuelta a la manzana, las colas más bien, en todos los países donde se presentaba. Fue un fenómeno. Pero al mismo tiempo el filmarla fue toda una pesadilla. Se puede decir que cada 3 días los productores despedían a Steven Spielberg. El presupuesto se disparó brutalmente.
empezaban a tratar de filmar y venía la marea y se movían los barcos de locación, porque había que filmar, digámosle, hacia el horizonte del mar, aunque voltearas a ver y veas la isla que estaba ahí y pues no está muy lejos del agua. Pasaban barcos, lanchas pues a lo lejos del horizonte. Hoy por hoy con lo digital borras esos barcos que se cruzan. En aquel entonces no, había que pausarse y esperar que pasara el velerito. Todo un verdadero arte. ¿Qué pasa después de que Jaws tiene este gran éxito? Obviamente, una vez más, Universal, pues esto está haciendo dinero, así que hay que hacer la 2. También otra cosa que hizo que Jaws tuviera mucho éxito, que estaba clasificada en PG-13. Eso quiere decir que podían ir adolescentes, claro, a espantarse. En fin, obviamente en 1978 nos dan la entrega de Tiburón 2. Esta fue dirigida por Shannon Swartz. Les voy a decir al ratito, porque es muy importante, por qué Steven Spielberg, es todo un suceso del por qué Steven Spielberg ya no quiso dirigir la 2. Bueno, los mismos productores, Sanok y Brown, la historia del mismo escritor del libro, Peter Benchley, y un exitazo. ¿Por qué? Porque nos volvieron a introducir a la familia del jefe Brody. Y era creíble. Bueno, si había un tiburón, pues ¿por qué no iba a haber otro? Pero después, en el 1983, ya que nos salimos de los años 70, caemos en la basofia de Jaws 3D. La tercera parte, que pues no iba, digámosle, completamente ligada a las que conocemos, pero se empieza a dar la caída. Otra vez por Universal. Esta película tenía un presupuesto de $20 millones. Bueno, recolectó 87, más o menos, la llevamos, ¿no? La música ya era de Alan Parker y nominada a todos los premios Razzie: peor película, peor reparto, peor director, peor guión, peor actores nuevos, que eran los delfines Cindy y Sandy. O sea, le dieron en la torre. Realmente lo que recaudó fue, pues, ya saben, es Tiburón 3, y como en aquel entonces no había internet para poder decir, no, vayan a ver esto, la gente tenía que ir a verla. Y antiguamente, acuérdense, las películas tardaban mucho tiempo de estrenarse de lugar en lugar. Y obviamente aquí en México y en muchos países ni nos enterábamos de cómo le fue a la película, por un decir, en Estados Unidos o en otros lugares. Entonces llegaba acá y se llenaba de gente. Y no había con qué compartir. Literalmente, nada más con tu pequeñísimo grupo de amigos. Oye, ¿ya viste la película? Ay, sí, estuvo buena o no estuvo muy buena. Recuerda que en aquel entonces tenían que usar esas gafas de cartón muy malas, que inclusive los lentes 3D eran en un visor azul con rojo, o sea que le perdías mucho a lo que eran los colores de la película. Explotaron ahí el 3D, como en nuestras épocas más o menos explotaron Avatar, nada más que había todo un salto cuántico entre una y otra. Universal una vez le quiso dar una oportunidad a Jaws, y viene el 87 y nos ponen Tiburón 4. Esto sí fue el desastre total. El director fue Joseph Sargent, el protagonista fue Lawrence Grape, el productor fue Joseph Sargent, la historia de Peter Benchley, el mismo escritor. ¿Cómo pudo cometer este estúpido error? La música es de Michael Small, ni me acuerdo, con presupuesto de 20 millones también. Recaudó 51 millones, o sea, allá sí, ¡plac!, totalmente. Nominada a los premios Razzie. Peor actor, Bruce el Tiburón, o sea, le pusieron un apodo. Peor actriz, Harlan Grady, la esposa del jefe Brody. Imagínense, una gran actriz en esta película. Creo que, no sé si necesitaba dinero, yo qué sé, pero su actuación fue nominada a peor actuación. Peor director, peor guión y peor efectos, y esa fue la que ganó el premio a peores efectos. Y ahora les voy a comentar por qué Steven Spielberg rechazó hacer Tiburón 2. Cuando Steven Spielberg le proponen hacer Tiburón 2,
Él quedó fascinado con aquella escena que también se la sacó de la manga Robert Shaw en aquella icónica plática entre el jefe Brody, Hooper y todos están ahí, y Quint comenta la historia del USS Indianapolis, barco de la Segunda Guerra Mundial, donde él dice haber estado. Entonces Steven Spielberg quería hacer algo así como una precuela, filmar la historia del USS Indianapolis. Claro que eso nos llevaría muy atrás a los sucesos. No sería pues la misma comercialización, estaría un poquito medio rara. Además, los sucesos del USS Indianapolis, que ahorita les voy a comentar, no hubieron tiburones blancos, más bien eran tiburones oceánicos de punta blanca, tiburones algo así como cazones, tiburones que no sobrepasan los 2 metros, son como perros del mar, andan entre 1,5 metros, 1,80 m, los más grandecitos. Pero ¿qué es este USS Indianapolis? Es un crucero de la Segunda Guerra Mundial, clase Portland. Su número de matrícula es CA-35, apodado el Indy. Estuvo de 1943 a 1944, fue el buque insignia del almirante Raymond Price. Llevaba nada más y nada menos en su misión, en la última que tuvo, el material fisible para las bombas atómicas que se iban a detonar en Hiroshima y Nagasaki, más algunos otros componentes ultra secretos. Este barco fue torpedeado por el submarino I-58 japonés, y ojo, el USS Indianapolis fue el último barco hundido de la Segunda Guerra Mundial. El barco llega a la isla Tinian y la carga se entrega el 26 de julio de 1945. El 29 el barco zarpa a Guam, pero era tan ultra secreta su misión, y además con órdenes estrictas de no radio, no posición, no nada, no escolta, que nadie sabía dónde estaba el barco, ni qué ruta tomaba, ni nada, no había registro. El 30 entra al Golfo de Leyte para unirse supuestamente al US Idaho. Pero este barco no tenía hidrófono, un detector sonar, tipo sonar, para localizar submarinos. Como ya estábamos en los finales de la guerra y ya casi no habían naves japonesas, pues la orden es navegar en zigzag para poder burlar los submarinos. Pero llegó un punto en que el capitán, el almirante en ese momento, ya había llegado al grado de almirante, dijo, pues no, vámonos en línea recta. El 30 deja de hacer el zigzag y el capitán Mochizura Hashimoto en el submarino U-58 le lanza 6 torpedos. El barco se hunde en 12 minutos. 1196 era la tripulación, 800 caen al agua. Y es cuando empieza la peor pesadilla jamás registrada en la historia del océano. Todos los marinos que cayeron al agua fueron presa de estos tiburones oceánicos. Se acercaban y literalmente tú veías cómo se devoraban a tus compañeros. La muerte, como les comenté, estos tiburones pues no tienen muy grande la quijada, pero muy filosa. Entonces la muerte era desangramiento. Y cuando empezaban a atacar a uno, venían los demás escualos y ahora sí que como entre 4 o 5 se despachaban. Imagínense, y empiezan a pasar los días, primer día, noche, amanece, segundo día. Empiezas a ver a tus compañeros nada más flotando. Algunos tenían chalecos salvavidas, otros no. El 2 de agosto, imagínense, ya habían pasado como 2 días, una cosa así. El 2 de agosto los ve un PV-1 Ventura, un avión que estaba pasando por allá, y sus tripulantes están checando unas cosas y vio una gran mancha de aceite flotando. Cuando en un momento dado se atisba y ve mejor, ve cuerpos, los marinos nadando.
obviamente pues da aviso. Mandan un segundo avión ya pues de reconocimiento, un PBI Catalina, y el piloto, contraveniendo órdenes, cuando empieza a volar bajo, el Catalina es un hidroavión pues bastante grande, toda la panza es en forma de lancha, por decir, dos motores grandotes en las alas. Cuando pasan bajo, ven a los tiburones junto a la tripulación. El piloto pues acuatiza y mete al avión a 56 marinos. Acelera y vuelve a despegar con ellos, pero todavía quedaban muchísimos en el agua. Entonces el USS Ciel Boy fue el primer barco en llegar y lograron salvar a 316 sobrevivientes, incluido el almirante McVeigh. 883, recuerden, cayeron al agua, más otros que se habían muerto en la explosión. Bueno, fue una masacre. Saquen sus cuentas. Obviamente después, cuando ya trasladan a todos los marinos y están a salvo, pues obviamente empieza una corte naval. Al almirante McVeigh se le degradó a capitán por no obedecer. Claro, todo el mundo empieza a lavarse las manos por no haber en un momento dado acatado la orden estricta de navegar en zigzag. Inclusive ya para esas épocas ya había terminado la guerra y declaró el capitán del submarino pues de todo el suceso. Desgraciadamente el almirante McVeigh, ahora pues en un momento dado degradado, ahí por el año de los años 60 se suicida por toda la carga, el trauma y todo lo que sufrió. Bill Clinton, cuando fue ya en un momento dado presidente, hace que se reabra el caso, exoneran a McVeigh, digo obviamente póstumo, se le devuelve el cargo y pues ya se limpia su nombre ante las fuerzas de la Navy de Estados Unidos. ¿Qué les parece esta historia, amigos? Solo quisiera decirles que imagínense que llegue la noche y ya hayas vivido todo este error, todo este horror, y en la noche que no ves nada, porque ahí ya no había la lamparita, era boca de lobo, o sea, oscuro. El agua, nada más porque estaban realmente en la época donde el agua no está tan fría, pudieron sobrevivir. Y que estás oyendo gritos, miedo. Muchos también, con eso de la tragada del agua salada, pues se ahogaban o empezaban a alucinar. Se dice que algunos en la desesperación ya saben, se montan entre otros compañeros, vienen los ahogamientos. No, es indescriptible, es indescriptible. Pues amigos, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece esta historia? Pues para terminar les voy a comentar dos cosas muy importantes. La primera es que pues yo obviamente tengo Facebook, está desde el 2007 estoy en Facebook, pero también tenía una página de Facebook por esta cuestión del rock, pero pues era o atender el Facebook o atender la página de Facebook. El caso es que eliminé la página de Facebook, estoy haciendo una completa limpieza ya de mi Facebook, donde ya no voy a hablar de política, ni de tontería y media, ni estar respondiendo estupideces. Voy a dar más hincapié a lo que platicamos aquí en el canal, entonces lo voy a convertir más al servicio del canal, pero eso ya obviamente es mi Face personal. Bueno, en pocas palabras estoy invitando, que no les voy a dejar el link para que ustedes se suscriban, porque ya el Face, pues ustedes saben, ya no es lo de antes. Ahorita nada más vemos infidelidades, ya como que el Face se está poniendo muy, muy mal. Entonces realmente yo quiero que ya mi Face sea más aportatorio. Así que les voy a dejar el link para que se puedan suscribir y toda la onda. Y por segundo, todo lo que sucedió en la película Tiburón es muy extenso. Todas las anécdotas, todo. Entonces les voy a dejar también el link de un documental, que yo ya lo vi, está formidable, que se llama, pues dentro de la filmación de Jaws.
Nada más que cuando lo vean son dos partes unidas. Entonces termina la primera parte, salen las letras, no piensen que ya terminó, luego empieza la otra parte. Y ahí, bueno, es un agasajo porque se van a enterar de millones de detalles que pues obviamente pues en este video no se las podía yo contar todas. De hecho pues ya nos fuimos un poquito de tiempo. Nos vemos en el próximo video, espero que hayan disfrutado y sin más porque veo que ya el tiempo nos está ganando. Hasta luego, amigos.